Capítulo 11. Me eché en mi jergón, siguió relatando el monstruo. Pero no podía dormir pensando en los acontecimientos de aquel día. En especial, me habían sorprendido mucho las buenas maneras de esa gente. Deseaba estar con ellos, pero no me atrevía. Recordaba muy bien el trato que los rudos habitantes del pueblo me habían dispensado la noche anterior y decidí que, sin que eso influyera en mis resoluciones futuras, por el momento me quedaría en silencio en mi cobertizo, observando y tratando de descubrir las razones que inspiraban sus actos. A la mañana siguiente los habitantes de la casa se despertaron antes de la salida del sol. La joven arregló la casita y preparó la comida, y el joven se marchó después del desayuno. El día transcurrió con la misma rutina que el anterior. El joven siempre trabajaba al aire libre y la chica se dedicaba a diversas tareas en el interior de la casa. Me percaté pronto de que el anciano era ciego y dedicaba sus horas de asueto a tocar su instrumento o a sumirse en la contemplación. El amor y el respeto que los jóvenes profesaban a su venerable compañero eran dignos de encomio. Le prodigaban muestras de afecto y atendían sus necesidades con cariño, y él se lo agradecía con sonrisas bondadosas. Pese a todo, no eran completamente felices. En la intimidad, el joven y su compañera solían entregarse al llanto. Yo no comprendía qué podía causarles tanta infelicidad, pero su estado de ánimo me afectaba profundamente. Si unos seres tan encantadores eran desgraciados, no era de extrañar que yo, una criatura imperfecta y solitaria, fuera un miserable. Aún así, ¿por qué eran tan infelices aquellas afables gentes? No podía comprenderlo. Poseían una casa maravillosa, porque así la veía yo, y disfrutaban de todas las comodidades. Tenían fuego para calentarse cuando sentían frío y deliciosas viandas para calmar su apetito. Vestían con excelentes ropas y además disfrutaban de su compañía mutua y las conversaciones que mantenían mientras intercambiaban miradas de afecto y cariño. ¿Qué significaban aquellas lágrimas? ¿Acaso expresaban auténtico dolor? Al principio fui incapaz de dar respuesta a estas preguntas, pero gracias a mi constante observación y al paso del tiempo terminé por explicarme aquello que antes me había parecido enigmático. Pasó bastante tiempo antes de que descubriera una de las causas de los problemas de esa agradable familia, la pobreza que padecían en grado alarmante. Su alimentación consistía únicamente en verduras del huerto y leche. Una sola vaca los abastecía, aunque eso resultaba insuficiente durante el invierno, época en que sus dueños apenas podían procurar alimento al animal. Creo que a menudo sufrían el riguroso azote del hambre, sobre todo los dos jóvenes, porque varias veces vi que daban de comer al viejo sin reservarse nada para ellos. Ese gesto de bondad me conmovió hasta lo más hondo. Me había acostumbrado a robarles parte de sus provisiones durante la noche para mi consumo, pero cuando descubrí que con ello les causaba un perjuicio, me abstuve y satisfice mi necesidad con bayas, nueces y raíces que recogía en un bosque cercano. Asimismo, descubrí otro medio que me permitió colaborar con ellos para hacerles el trabajo más llevadero. Había observado que el joven pasaba buena parte del día recogiendo la leña para el fuego familiar. Por la noche me llevaba sus herramientas, que pronto aprendí a utilizar, y traía a casa combustible suficiente para garantizar el consumo de varios días. Recuerdo que la primera vez, cuando la joven abrió la puerta por la mañana, pareció muy sorprendida de ver un inmenso montón de madera. Dijo unas palabras en voz alta y el joven, que había ido a su encuentro, expresó también su sorpresa. Observé con placer que el muchacho no salió al bosque ese día, sino que estuvo arreglando la casa y cultivando el huerto. Poco a poco hice un descubrimiento de mayor importancia. Me fijé en que esas personas poseían un método para comunicarse experiencias y sentimientos por medio de sonidos articulados. Me di cuenta de que las palabras que pronunciaban a veces provocaban placer y otras dolor, sonrisas o expresiones de tristeza que se reflejaban en la mente y el semblante de quien escuchaba. Sin duda era una ciencia divina que yo ardía en deseos de conocer. Los intentos que hice con ese propósito, sin embargo, me dejaron desconcertado. Pronunciaban con gran rapidez y las palabras que decían, al no referirse directamente a objetos visibles, me impedían descubrir la clave que me habría permitido desentrañar el misterio.
No obstante, con grandes esfuerzos y después de haber permanecido en mi cobertizo durante el intervalo de varias revoluciones lunares, descubrí los nombres que daban a ciertos objetos del discurso que me resultaban muy familiares. Aprendí a utilizar las palabras fuego, leche, pan y madera. Aprendí también los nombres de los inquilinos de aquella casa. El joven y su compañera se llamaban de diversas maneras, pero el anciano solo respondía a un nombre: padre. La chica se llamaba hermana o Ágata y el joven Félix, hermano o hijo. Soy incapaz de describir la alegría que sentí cuando aprendí a distinguir los conceptos que se adecuaban a cada uno de esos sonidos, y luego, cuando fui capaz de pronunciarlos, discerní también otras palabras, aunque todavía no podía comprenderlas o emplearlas, como por ejemplo bueno, querido o infeliz. Pasó el invierno. La gentileza y la belleza de los habitantes de la casa me inspiraban un profundo cariño. Cuando estaban tristes, me sentía desgraciado. Cuando se alegraban, compartía su bienestar. Apenas vi a otros humanos, y cuando alguien entraba en la casa, los malos modales y los andares groseros solo lograban realzar las virtudes superiores de mis amigos. Me percaté de que el anciano siempre se esforzaba por animar a sus hijos, como descubrí que los llamaba, para borrar la melancolía de sus semblantes. Solía hablar con acento alegre y con una expresión de bondad que incluso a mí me procuraban placer. Ágata le escuchaba con respeto y a veces con los ojos anegados en lágrimas, que intentaba secarse sin que los demás se dieran cuenta. Sin embargo, su rostro y su tono solían parecer más alegres después de haber escuchado las exhortaciones de su padre. No ocurría lo mismo con Félix. El muchacho era el más triste del grupo e incluso para mis inexpertos sentidos parecía haber sufrido más que sus amigos. Pero aunque había más aflicción en su semblante, su voz sonaba más alegre que la de su hermana, sobre todo cuando se dirigía al anciano. Podría mencionar innumerables ejemplos que con sutileza fueron conformando la actitud de mis apreciados compañeros. A pesar de hallarse sumidos en la pobreza y la necesidad, Félix se alegró de poder llevar a su hermana la primera florecilla blanca que brotó de la tierra nevada. A primera hora de la mañana, antes de que Ágata se levantara, el muchacho quitaba la nieve que obstruía el paso hasta el establo, sacaba agua del pozo e iba a la leñera, donde, para su eterno asombro, siempre encontraba que una mano invisible había repuesto sus provisiones. Por el día, creo, trabajaba algunas veces para un granjero de la vecindad, porque a menudo se marchaba y no regresaba hasta la hora de cenar sin traer leña consigo. Otras veces trabajaba en el huerto, pero como había poco que hacer durante la estación de las heladas, leía para el viejo y para Ágata. Esa lectura me dejó extremadamente perplejo al principio. Poco a poco, sin embargo, descubrí que Félix pronunciaba los mismos sonidos cuando leía que cuando hablaba. Deduje, por tanto, que había en el papel unos signos de habla que él comprendía y deseé con todas mis fuerzas entenderlos yo también. No obstante, ¿cómo sería eso posible si ni siquiera entendía los sonidos que presentaban esos signos? Aún así, mejoré bastante en ese arte, pero no lo suficiente para seguir una conversación, aunque me empleaba a fondo en la tarea. Intuía que, a pesar de desear con todas mis fuerzas revelar mi presencia a los habitantes de la casita, no podría intentarlo hasta que dominara su lengua. Ese dominio me permitiría explicarme para que obviaran la deformidad de mi cuerpo, porque al contraste que siempre se presentaba ante mis ojos también me había hecho consciente de eso. Yo admiraba las formas perfectas de mis vecinos, su gracia, su belleza y su delicada tez. Me quedé aterrorizado cuando vi mi imagen en un estanque transparente. Al principio me aparté de un salto, incapaz de creer que fuera yo quien se reflejaba en aquel espejo, y cuando me convencí plenamente de que era en realidad el monstruo que soy, me embargó una amarga sensación de desaliento y me sentí mortificado. ¡Ay de mí! Todavía desconocía las fatales consecuencias de esta desgraciada deformidad. A medida que los días iban siendo más cálidos y la luz del sol más duradera, la nieve desapareció y pude contemplar los árboles desnudos y la tierra ennegrecida.
A partir de entonces, Félix tuvo más trabajo y los descorazonadores signos del hambre inminente desaparecieron. Su alimentación, como descubrí más tarde, carecía de refinamientos, pero era sana y suficiente para ellos. En el huerto crecieron distintas variedades de plantas que mis amigos emplearon para aderezar las comidas, y esos indicios de mejoría fueron aumentando a diario a medida que la estación avanzaba. A mediodía el anciano caminaba del brazo de su hijo. Esto sucedía en los días que no llovía, pues así era como denominaban al hecho de que los cielos vertieran agua. Ese fenómeno ocurría a menudo, aunque el fuerte viento no tardaba en secar la tierra y el clima resultaba luego mucho más agradable. La vida que yo llevaba en el cobertizo era monótona. Por la mañana mi ocupación consistía en estar atento a los movimientos de la familia. Cuando sus miembros se dedicaban a sus quehaceres, yo aprovechaba para dormir. Pasaba el resto del día observando a mis amigos en sus horas de descanso. Si había luna o la noche era estrellada, salía al bosque a procurarme alimento y reunir el combustible necesario para la casa. Al regresar, y si veía que era preciso, limpiaba el camino de nieve y me ocupaba de las tareas que había visto hacer a Félix. Descubrí más tarde que mi trabajo, realizado por una mano invisible, los dejaba perplejos, y en un par de ocasiones les oí pronunciar las palabras espíritu benigno y maravilloso, aunque entonces no comprendí lo que significaban esos términos. Poco a poco mis pensamientos fueron cobrando mayor agilidad y deseé descubrir el significado de sus actividades y los sentimientos que animaban a esos seres encantadores. Sentía una gran curiosidad por conocer los motivos por los cuales Félix era tan desgraciado y Ágata estaba tan triste. Pensé, estúpido de mí, que quizá estuviera en mi mano devolver la felicidad a esa gente que tanto la merecía. Cuando dormía o me encontraba ausente, las figuras del venerable padre anciano, la dulce Ágata y el magnífico Félix aparecían ante mis ojos. Los consideraba unos seres superiores que se erigían en árbitros de mi destino futuro. Imaginaba 1000 maneras distintas de presentarme ante ellos e intentaba adivinar su reacción. Pensé que sentirían repugnancia al verme hasta que, gracias a mis suaves modales y mis palabras conciliadoras, ganaría su favor y finalmente su afecto. Esos pensamientos me llenaron de alegría y me sirvieron para aplicarme con renovado fervor en la adquisición del arte del lenguaje. Mis órganos eran burdos, qué duda cabe, pero sutiles, y, aunque mi voz en nada se parecía a la suave música de sus tonalidades, pronunciaba las palabras que entendía con una corrección aceptable. Era como la fábula del burro y el perrito faldero. A pesar de todo, pienso que el cariñoso burro, que tan buenas intenciones tenía a pesar de sus bruscas maneras, merecía un trato mejor que los golpes y los insultos. Las agradables lluvias y la franca calidez de la primavera alternaron profundamente el aspecto de la tierra. Los hombres que antes de ese camino parecían haberse escondido en cuevas empezaron a salir y a dedicarse a diversas artes agrícolas. Los pájaros entonaron notas más festivas y las hojas empezaban a brotar en los árboles. ¡Qué felicidad! ¡Qué tierra tan feliz y tan digna de ser habitada por los dioses! Una tierra que poco antes había sido desapacible, húmeda y malsana. El magnífico aspecto de la naturaleza me hizo cobrar ánimos y borrar el pasado de mi memoria. El presente era tranquilo y el futuro resplandecía con intensos rayos de esperanza y una promesa de alegría. Capítulo 12. Me apresuré a relatar la parte más conmovedora de mi historia. Siguió contándome el monstruo. Narraré aquellos sucesos que hicieron aflorar en mí unos sentimientos que cambiaron mi personalidad y me convirtieron en lo que ahora soy. La primavera avanzaba con rapidez, el tiempo era magnífico y las nubes habían desaparecido del cielo. Me sorprendió que aquellos parajes tan desiertos y lúgubres en otro tiempo revivieran entonces, dando como fruto hermosísimas flores y plantas. Millares de delicados aromas e innumerables imágenes de idílica belleza fueron el bálsamo que renovó mis sentidos.
En una de esas frecuentes ocasiones en que mis amigos solían descansar del trabajo, el anciano tocaba la guitarra y los hijos le escuchaban. Me fijé en que el rostro de Félix delataba una profunda melancolía. Suspiraba con tanta frecuencia que su padre interrumpió la música para, según adiviné por sus ademanes, preguntarle por los motivos de su pesar. Félix contestó con un tono de voz animado y el viejo volvió a tocar su instrumento cuando alguien llamó a la puerta. Era una dama montada a caballo, acompañada de un campesino que hacía las veces de guía. La señora llevaba un traje oscuro y se tocaba con un espeso velo negro. Ágata hizo una pregunta y la extraña respondió tan solo pronunciando con dulce acento el nombre de Félix. Su voz era musical, aunque sonaba diferente a la de sus amigos. Al oír esa palabra, el joven fue corriendo hacia donde se encontraba la dama, quien al verlo se levantó el velo y mostró un semblante de belleza y expresión angelicales. Tenía el pelo brillante y negro como el azabache y llevaba un curioso trenzado. Sus ojos eran oscuros y serenos, aunque traslucían una gran vivacidad. Sus rasgos presentaban unas proporciones regulares y su tez era extraordinariamente clara, matizada con un primoroso rubor que coloreaba sus mejillas. Félix pareció exultante de gozo al verla. Las señales de tristeza desaparecieron de su cara y al instante expresó un entusiasmo rayano en el éxtasis. Me costaba creer que su rostro fuera capaz de esbozar tal emoción. Le brillaban los ojos y tenía las mejillas arreboladas de placer. En ese momento vi que su belleza se equiparaba a la de la desconocida. La mujer parecía experimentar sentimientos contradictorios. Se secó unas lágrimas que pugnaban por salir de aquellos hermosos ojos y le tendió la mano que el chico besó arrebatado. El muchacho, según pude entender, la llamó mi dulce árabe. Ella pareció no comprender, pero sonrió. Félix la ayudó a desmontar, despidió al guía y la invitó a entrar en la casa. Hubo una breve conversación entre padre e hijo y la extraña se arrodilló a los pies del viejo. Se disponía a besarle la mano cuando el anciano la obligó a levantarse y la abrazó con profundo afecto. Pronto me apercibí de que, aunque la extraña pronunciaba sonidos articulados en lo que parecía ser su propio idioma, sus compañeros no la entendían. Y ella tampoco lograba comprenderles. Hacían unos signos que nada significaban para mí, pero me di cuenta de que su presencia en la casa transmitía alegría, disipaba las penas como el sol las neblinas matutinas. Félix parecía especialmente contento y dio la bienvenida a su árabe con sonrisas de satisfacción. Ágata, la siempre dulce Ágata, besó las manos de la preciosa desconocida y señalando a su hermano hizo unos signos cuyo significado me pareció entender. Félix había estado muy triste hasta el momento de su llegada. Pasaron las horas y los rostros de esa familia seguían trasluciendo una alegría cuya causa yo ignoraba. Al cabo de un rato descubrí, debido a la constante repetición de un sonido que la mujer insistía en emitir, que ella estaba intentando aprender su idioma. Se me ocurrió de pronto que yo podría sacar partido de sus lecciones con el mismo fin. En la primera clase la extranjera aprendió una veintena de palabras, la mayoría de las cuales yo ya conocía, pero saqué provecho de aquellas que ignoraba. Tan pronto se hizo de noche, Ágata y la dama árabe se retiraron a descansar. En el momento de separarse, Félix besó la mano de la extranjera y dijo: «Buenas noches, dulce Safi». El chico estuvo despierto hasta mucho después, charlando con su padre, y por la frecuente repetición de su nombre deduje que su cautivadora huésped era el tema de la conversación. Por mucho que deseara comprenderlos y a pesar de todos los esfuerzos que hice por conseguirlo, no logré entender nada. A la mañana siguiente Félix salió a trabajar y, cuando las tareas habituales de Ágata hubieron concluido, la mujer árabe se sentó a los pies del anciano y, cogiendo la guitarra, tocó unas piezas tan hermosas y fascinantes que me arrancaron lágrimas espontáneas de tristeza y placer. La muchacha cantaba y su voz fluía con una rica cadencia, elevándose o exigiéndose como un ruiseñor de los bosques. Cuando terminó, le dio la guitarra a Ágata, que en un principio declinó su ofrecimiento. Finalmente interpretó una simple tonadilla y acompañó la melodía con su voz de suave acento, muy distinta de los maravillosos acordes de la invitada. El anciano parecía embelesado y dijo unas palabras que Ágata se esforzó en explicar a Safi. Parecía que el viejo deseaba expresar que le había procurado un gran placer con su música. Los días transcurrieron con la tranquilidad acostumbrada, aunque con la salvedad de que la tristeza se había trocado
en alegría en los semblantes de mis amigos. Safi siempre estaba contenta y feliz. Los dos avanzamos mucho en el conocimiento del idioma y al cabo de un par de meses empecé a comprender la mayoría de las palabras que pronunciaban mis protectores. En esa época la negruzca tierra se cubrió de hierba e innumerables flores salpicaron las verdes riberas con su dulce aroma y delicada imagen, estrellas de radiante palidez asomando en la espesura a la luz de la luna. El sol era más cálido y las noches límpidas y fragantes. Mis paseos nocturnos me procuraban un gran deleite, aunque el tardío anochecer y la temprana alborada los acortaron bastante. Jamás me aventuraba a salir durante el día porque temía que me prodigaran el mismo trato que los habitantes del primer pueblo al que llegué. Pasados los días, concentrado en intentar dominar el idioma cuanto antes, puedo presumir de que progresé con mayor rapidez que la dama árabe, que comprendía pocas cosas y pronunciaba muy mal, mientras que yo entendía y podía imitar casi todas las palabras que se decían. No solo mejoré mi habla, sino que además aprendí el arte de las letras aprovechando las enseñanzas de la extranjera. Ante mí se abría un ancho campo de maravillosos placeres. El libro con el que Félix enseñaba a Safi era Las ruinas, o Meditación sobre las revoluciones de los imperios de Volney. Yo no habría comprendido el significado de ese libro si Félix, al leerlo, no hubiera dado detalladas explicaciones al respecto. Había elegido ese texto, según dijo, porque su estilo declamatorio se asemejaba al de las composiciones de los autores orientales. Gracias a esa obra obtuve unas someras nociones de historia y un poco de información sobre los diversos imperios que existen en la actualidad. Pude esclarecer cuáles eran las costumbres de los gobiernos y las religiones de las distintas naciones. Oí hablar de los indolentes asiáticos, del magnífico genio y la preclara actividad mental de los griegos, de las guerras y la excelsa virtud de los antiguos romanos y su decadencia subsiguiente, del declive de ese poderoso imperio, de la caballería, la cristiandad y los reyes. Escuché en boca de Félix el descubrimiento del hemisferio americano y lloré con Safi al conocer el desventurado destino de sus habitantes primigenios. Esas fantásticas narraciones me inspiraron sentimientos extraños. ¿Acaso el hombre podía ser tan poderoso, virtuoso, magnífico y a la vez malvado y despreciable? En ciertos momentos parecía un mero vástago del principio del mal y en otros representaba todo lo noble y divino que imaginarse pueda. Convertirse en un hombre insigne y virtuoso parecía el honor más alto que pudiera recaer en un ser sensible. Ser alguien despreciable y malévolo, como había habido tantos en la historia, parecía la mayor y más degradante vileza, una condición más abyecta que la del ciego topo o el indefenso gusano. Me costó bastante imaginar que un hombre pudiera llegar a asesinar a sus semejantes e incluso el porqué de que existieran reyes y gobiernos. No obstante, cuando oí relatar los pormenores de tanta depravación y derramamiento de sangre, dejó de sorprenderme y me retiré asqueado e indignado. Las conversaciones de los miembros de aquella familia me introdujeron en el conocimiento de nuevos mundos maravillosos. A medida que escuchaba las lecciones que Félix impartía a la mujer árabe, empecé a comprender el extraño sistema social de la humanidad. Oí hablar de la división de la propiedad, de inmensas riquezas y de la pobreza más extrema, del rango y de la pureza de sangre. Aquellas palabras me indujeron a pensar en mí. Aprendí que las posesiones que más valoraban tus semejantes eran un ilustre e intachable abolengo unido a una abundante riqueza. Un hombre era respetable si poseía al menos una de las dos cosas, pero si carecía de ambas se le consideraba, salvo muy raras excepciones, un vagabundo y un esclavo condenado a desperdiciar sus energías en beneficio de unos pocos elegidos. En cuanto a mí, ¿qué era yo? Ignoraba por completo quién era mi creador y cómo me había creado, pero sabía que no tenía dinero ni amigos, ni tampoco propiedad alguna. Además estaba dotado de una figura aborrecible y monstruosamente deforme. Ni siquiera era de la misma naturaleza que el hombre. Era más ágil que los humanos y podía subsistir con unas dietas más estrictas. Soportaba las temperaturas extremas con menor prejuicio para mi constitución y mi estatura excedía en mucho a la de las personas. No había conocido a nadie como yo. ¿Era acaso un monstruo, un engendro sobre la tierra del cual huían los seres humanos, una criatura a quien todos repudiaban?
Me resulta imposible describirte la agonía en que me sumieron esos pensamientos. Intenté alejarlos de mi mente, pero el saber solo había hecho que aumentara mi dolor. Oh, ojalá hubiera quedado para siempre en mi bosque natal sin conocer ni sentir más allá de las sensaciones del hambre, la sed y el calor. Qué extraña es la naturaleza del saber. Cuando ya ha tomado posesión de la mente, se aferra a ella como el líquen a la roca. A veces desearía desprenderme del pensamiento y de los sentimientos, pero he aprendido que solo existe un medio de superar la sensación del dolor: la muerte. La muerte es un estado que temo, pese a que no alcanzo a comprenderlo. Yo admiraba la virtud y los buenos sentimientos y estimaba los buenos modales y la afable disposición de mis vecinos. No obstante, se me prohibía mezclarme con ellos, salvo a hurtadillas, cuando no me veían y no sospechaban mi presencia, situación que, más que satisfacer, aumentaba mi deseo de unirme a mis compañeros. Las dulces palabras de Ágata y las animosas sonrisas de la encantadora árabe no me estaban destinadas. Las amables advertencias del anciano y la vívida conversación de mi querido Félix jamás irían dirigidas a mi persona. Qué desgraciado, miserable e infeliz me sentía. Otras enseñanzas se grabaron en mi mente para siempre. Supe que existían sexos distintos. Oí hablar del nacimiento y el crecimiento de los niños, del padre que recibe como un regalo la sonrisa de su pequeño y las vivarachas ocurrencias de los niños mayores. Aprendí que la vida y las atenciones de una madre se concentran en el precioso ser que lleva en su seno, que la mente de los jóvenes se expande para adquirir mayores conocimientos, que hay hermanos y hermanas y las diversas relaciones que vinculan a un ser humano con otro a partir de unos lazos mutuos. ¿Dónde estaban mis amigos y parientes? Yo no había tenido un padre que velara por mí en mis años infantiles, ni una madre que me bendijera con sonrisas y caricias. Y en el caso de que los hubiera tenido, mi vida pasada era algo borroso, un espacio en blanco en el que nada distinguía. Hasta donde me alcanza la memoria, sé que siempre he tenido la misma altura e idénticas proporciones. Nunca había nadie que se me pareciera o afirmara estar relacionado conmigo. ¿Qué era yo? La pregunta no dejaba de martirizarme y solo acertaba a responderla con amargos lamentos. Pronto relataré hacia dónde iban a conducirme mis sentimientos. Permíteme ahora volver a los habitantes de la casa del bosque, cuya historia había despertado en mí la indignación, el deleite y el asombro, sentimientos que no hicieron sino aumentar el amor y el respeto que sentía por mis protectores, porque así era como, en un deseo inocente y casi doloroso de engañarme, había elegido llamarlos. Capítulo 13. Al cabo de un tiempo conocí la historia de mis amigos, una historia que logró imprimirse en mi memoria de un modo indeleble por el hecho de entrañar un gran número de interesantes y prodigiosas circunstancias para alguien tan carente de experiencia como yo. El hombre del anciano era de Lacy. Descendía de una importante familia de Francia, país donde pasó muchos años viviendo en la abundancia y contando con el respeto de sus superiores y el cariño de sus iguales. Su hijo se había entregado al servicio de la patria y Ágata se codeaba con damas de alta alcurnia. Unos meses antes de mi llegada vivían en una enorme y lujosa ciudad llamada París, rodeados de amigos, y disfrutaban de todas las diversiones que la virtud, el intelecto refinado o el buen gusto, unido todo ello a la moderna fortuna, podían procurarles. El padre de Safi había sido la causa de su ruina. Era un mercader turco que llevaba viviendo en París varios años, hasta que por alguna razón que no pude llegar a averiguar empezó a tener problemas con el gobierno. El mismo día en que Safi llegó de Constantinopla para reunirse con él, lo detuvieron y lo llevaron a presidio. Fue juzgado y condenado a muerte. La injusticia de su sentencia fue flagrante. Todos los parisinos estaban indignados y en ciertos círculos se interpretó que su religión y su riqueza, y no el delito que se le imputaba, habían sido la causa de su condena. Félix, que estuvo presente durante el juicio, no pudo controlar su horror e indignación cuando oyó la sentencia de los tribunales. En ese momento hizo la solemne promesa de liberarlo y empezó a trazar planes para ello. Tras varios intentos infructuosos de entrar en la prisión, descubrió en una
descubrió en un ala sin vigilancia del edificio una ventana de fuertes barrotes que iluminaba la mazmorra del desafortunado maometano. En esa celda, el turco, cargado de cadenas, aguardaba desesperado la ejecución de la aberrante sentencia. Por la noche Félix se acercó a la reja para dar a conocer al prisionero lo que pretendía hacer en su favor. El turco, sorprendido y encantado, procuró despertar el celo de su libertador, prometiéndole que lo compensaría y le haría rico. Félix rechazó su ofrecimiento ofendido, pero cuando vio a la hermosa Safi, a quien le habían permitido visitar a su padre y que por medio de gestos le expresó su más sincera gratitud, el joven no pudo evitar reconocer que el cautivo poseía un tesoro que la compensaría con creces de las fatigas y los riesgos a que se iba a exponer. El turco reparó de inmediato en la impresión que su hija había causado en el corazón de Félix y procuró ganárselo hacia su causa prometiéndole su mano tan pronto fuera trasladado a un lugar seguro. Félix era demasiado caballeroso para aceptar ese ofrecimiento, pero pensaba en su probabilidad futura como en el corolario de la felicidad. Durante los días siguientes, mientras los preparativos de la fuga del comerciante seguían su curso, las ansias de Félix se templaron gracias a las cartas que recibió de esta encantadora muchacha, que había encontrado la manera de expresar sus pensamientos en el idioma de su amado con la ayuda de un anciano criado de su padre que sabía francés. En ellas, Safi le agradecía en los más encendidos términos los desinteresados servicios que había procurado a su padre y al mismo tiempo deploraba con discreción su propio destino. Guardo copias de la carta porque durante mi estancia en el cobertizo hallé el modo de obtener los útiles necesarios para la escritura y además las cartas se encontraban a menudo en las manos de Félix o de Ágata. Antes de partir te las entregaré. Demostrarán la veracidad de mi relato, pero por el momento, como el sol declina ya, solo tengo tiempo de repetirte en esencia su contenido. Safi contó que su madre era una árabe conversa que los turcos habían capturado para convertirla en esclava. Gracias a su belleza logró ganarse el corazón del padre de la muchacha y se casó con él. La joven habló en nobles y entusiastas términos de su madre, quien había nacido en libertad y por lo tanto despreciaba la esclavitud a la que se había visto reducida. Esa mujer enseñó a la niña los principios de su religión, así como a aspirar a un buen nivel intelectual y a la independencia de espíritu, prohibidas ambas cosas a las seguidoras de Mahoma. La buena señora murió, pero sus lecciones quedaron grabadas de modo indeleble en la mente de Safi, a quien horrorizaba la perspectiva de regresar a Asia y ser recluida entre los muros de un harén, donde solo se le permitiría ocuparse de pueriles entrenamientos que nada convenían a su templanza de espíritu, habituada ya a los pensamientos elevados y a la noble práctica de la virtud. Así pues, estaba encantada con la perspectiva de casarse con un cristiano y quedarse en un país donde a las mujeres se les permitía ocupar un lugar en la sociedad. El día de la ejecución del turco fue fijado. Sin embargo, la noche anterior el individuo había abandonado ya la prisión y antes de que amaneciera se encontraba a muchos kilómetros de distancia de París. Félix había conseguido hacerse con unos pasaportes para su padre, su hermana y para él. Había comunicado sus planes a su progenitor, que contribuyó al engaño marchándose de casa con el pretexto de que tenía que hacer un viaje, cuando en realidad fue a ocultarse junto a su hija en un oscuro barrio de la ciudad. Félix guió a los fugitivos a través de Francia hasta llegar a Lyon. Cruzaron el Mont Cenis y recalaron en Livorno, donde el mercader había decidido quedarse a esperar que se le presentara la oportunidad de penetrar en territorio turco. Safi decidió quedarse con su padre hasta que partiese y el turco renovó la promesa de cederla en matrimonio a su liberador. Félix siguió con ellos a la espera de que se produjera ese acontecimiento y durante ese tiempo disfrutó de la compañía de la muchacha árabe, que le dio muestras de cariño más sincero y tierno. Ambos conversaban con la ayuda de un intérprete o intercambiaban miradas y Safi cantaba para él las divinas tonadas de su país natal. El turco consintió en
propiciar esa intimidad e insufló esperanzas a los jóvenes amantes, mientras en su fuero interno maquinaba planes muy distintos. Aborrecía la idea de que su hija se uniera a un cristiano, pero temía la reacción de Félix si se mostraba poco entusiasta. A fin de cuentas, sabía que todavía se encontraba en manos de su libertador y que podía traicionarlo denunciándolo a las autoridades italianas, país en el que residían. Urdió 1001 artimañas que le permitieron prolongar el engaño el tiempo suficiente para intentar llevarse a su hija en secreto. Las noticias que llegaron de París favorecieron sus planes. El gobierno de Francia se enfureció al percatarse de la evasión de su víctima y no escatimó recursos para localizar y castigar al libertador. No tardaron en descubrir la trama de Félix, y de Lacy y Ágata fueron encarcelados. Esas noticias fueron las que recibió Félix y las que lo devastaron y despertaron sus placenteras ensoñaciones. Su anciano e invidente padre y su dulce hermana yacían en una fétida mazmorra mientras él disfrutaba del aire libre y la compañía de la dama a quien amaba. Ese pensamiento lo mortificaba tanto que dispuso de inmediato que, si el turco podía aprovechar la ocasión de darse a la fuga antes de que él pudiera regresar a Italia, Safi permanecería en el país y se alojaría en un convento de Livorno. Tras cerrar el acuerdo, Félix se despidió de la bellísima árabe y partió raudo hacia París para entregarse al yugo implacable de la ley, esperando con ello liberar a de Lacy y a Ágata. No obstante, las cosas no salieron según sus cálculos. La familia pasó 5 meses en la cárcel antes de que se celebrara el juicio. La sentencia les requisó la fortuna y los condenó a exiliarse para siempre de su país natal. Habían encontrado un mísero refugio en aquella casa rústica de Alemania y allí vivían cuando los encontré. Félix no tardó en enterarse de que el turco traidor, por quien él y su familia habían soportado indecibles sufrimientos al descubrir que su libertador se había visto relegado a la pobreza y la impotencia, no respetó el pacto de caballeros que había acordado y abandonó Italia con su hija, ofendiendo al muchacho al enviarle una miserable cantidad de dinero para contribuir, según le escribió, a su futuro mantenimiento. Esos habían sido los acontecimientos que hicieron mella en Félix, y lo habían convertido desde la primera vez que lo vi en el miembro más desgraciado de su familia. El joven era capaz de soportar la pobreza y si este infortunio fuera el modo de expiar sus pecados lo asumiría con orgullo, pero la ingratitud del turco y la pérdida de su bien amada Safi eran unas desgracias más amargas e irreparables. La llegada de la muchacha árabe, por lo tanto, había infundido un nuevo soplo de vida a su alma. Cuando las noticias de que Félix había perdido su fortuna y condición llegaron a Livorno, el mercader ordenó a su hija que dejara de pensar en aquel joven y se dispusiera a regresar con él a su país natal. La generosa naturaleza de Safi se reveló al oír esas órdenes. La muchacha intentó protestar, pero su padre no atendió a ruegos y se marchó enfadado, reiterando su tiránico mandato. Unos días después el turco entró en los aposentos de su hija y le dijo precipitadamente que tenía razones para creer que se había divulgado su presencia en Livorno y que podría ser entregado sin tardanza al gobierno francés. Para impedirlo había fletado una nave que lo llevaría a Constantinopla, ciudad hacia la que partiría al cabo de unas horas. Le dijo a su hija que la dejaba al cuidado de un sirviente de confianza para que cuando acabara de llegar el resto de sus bienes a Livorno fueran a reunirse con él. Al quedarse sola, Safi decidió esbozar un plan de acción que le permitiera conseguir sus propósitos y superar esa situación de emergencia. La horrorizaba pensar que tenía que residir en Turquía porque tanto su religión como sus pensamientos eran de muy distinta naturaleza a los de ese país. Un día encontró por casualidad unos papeles de su padre y se enteró por ellos del exilio de su amado y del nombre del lugar donde residía. Tuvo dudas durante un tiempo, pero al final se decidió. Abandonaría Italia. Cogió las joyas que le pertenecían y una pequeña suma de dinero y, junto a una sirvienta oriunda de Livorno que comprendía el idioma hablado en Turquía, partió hacia Alemania. Había llegado sana y salva a la ciudad, que distaba a unas 20 leguas de la casita de los de Lacy, cuando su sirvienta cayó gravemente enferma. Safi la cuidó con absoluta entrega, pero la pobre muchacha murió y la arábiga se quedó sola, sin saber el idioma del país y ajena por completo a las costumbres mundanas. No obstante, fue a parar a buenas manos. La italiana había mencionado el nombre del lugar al que se dirigían y tras su muerte la mujer que las había acogido se cuidó de que Safi llegara sin percances hasta la casa de su amado. Hasta aquí los capítulos de hoy.